sino conforme a lo que no vemos. Amén. Porque hablamos conforme a lo que vemos y eso debe cambiar. Hay un poema muy conocido, no sé si ustedes lo conocen, que se llama Las palabras crean mundos. Las palabras, es por el señor Abraham Herschel, un poema muy conocido que se llama Las palabras crean mundos. Y lo que quiso decir este hombre es que las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. Es algo que lo enseña la palabra de Dios y es algo que nosotros de tiempo a tiempo hacemos bien en recordarnos a nosotros mismos el poder que hay en las palabras que hablamos. Hay un poder. El enemigo lo sabe muy bien, Dios lo sabe muy bien. Nosotros tenemos que ser recordados y saber el poder que hay en las palabras. Especialmente aprender a hablar cuando no veo. Hablar cuando no veo. Por medio de las palabras, las personas llegan a experimentar emociones. Emociones buenas y emociones malas, ¿verdad? Y todo basado en una palabra que es declarada. Las palabras nos inspiran por ir más allá, para soñar, para alcanzar, para vernos. Pero también las palabras, las mismas palabras, nos roban los sueños y aún las ganas de vivir. Cuando abrimos la Biblia, leemos que Dios creó los cielos y la tierra por medio de su palabra. Él no usó manos, y no que no tenía manos. Metáforamente, la Biblia habla de que Dios tiene manos, pero Él no usó sus manos. Usó su mano cuando vino a crearlo a usted y a mí, al hombre, no a la mujer, al varón. Es interesante eso. Tampoco pidió prestado, y mucho menos le pidió ayuda a alguien, mucho menos. ¿Qué dijo Dios? Él declaró la palabra y Dios dijo y fue. ¿Por qué? Porque habló no conforme a lo que vio. En el libro de Génesis capítulo 1, el versículo 1 al 3, dice en el principio, ese es mi primer punto, habló no conforme a lo que veo. En Génesis 1 dice, 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dice que en el principio Dios creó todo. Pero antes de crear todo, la Biblia nos muestra cuál era el estado de la tierra. Y nos da dos descripciones, dos adjetivos. ¿Se acuerdan la palabra? Desordenada y vacía. Y aunque la tierra estaba desordenada y vacía, Dios declaró lo opuesto. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Porque, en otras palabras, iglesia, Dios no habló conforme a lo que estaba mirando. Él habló conforme a lo que quería ver. Dios no habló conforme a lo que estaba viendo, desorden y vacío. Él habló, Él declaró conforme a lo que Él quería ver. Sea la luz, dijo, y la luz fue. Desde el principio vemos el poder que hay en las palabras. Poder que ahora descansa en usted y a mí. Y no es que no le estoy enseñando a usted a negar las realidades de las luchas y las pruebas de la vida. Yo no le estoy enseñando eso. Pero sí le estoy diciendo que nos debemos de poner de acuerdo a la palabra de Dios. Y hablar, no conforme a lo que yo estoy viendo, pero conforme a lo que yo estoy leyendo y aprendiendo en la palabra de Dios. Dios se negó a hablar conforme a lo que estaba viviendo y decidió hablar vida, luz a la oscuridad. Él se negó a decir, sí, mira qué mal está eso, mira qué vacío, mira qué bochinche, mira qué desorden, mira esto y mira aquello, mira lo otro. Él se negó a hablar negativamente y decir, hágase la luz. Y dijo, y la luz fue hecha. Él se negó a hablar lo que estaba viendo y se alineó a hablar lo que había, el propósito de Dios para usted y para mí. Donde no había luz, Él habló luz. Proverbio 18:21 lo dice, la lengua puede traer vida y muerte. La lengua puede traer, bien sea la vida o muerte. Y los que hablan mucho cosecharán
las consecuencias de hablar mucho, ¿verdad? Y la lengua en sí puede traer vida y muerte. Y usted y yo decidimos. Usted y yo decidimos hablar conforme a lo que veo o hablar conforme a lo que creo. Usted y yo decidimos. O hablo conforme a lo que veo o hablo conforme a lo que creo. Usted y yo decidimos qué vamos a hacer. El libro de Joel 3:10 diga, y el débil diga, fuerte soy. Y el débil diga, fuerte soy. No conforme a lo que ve, sino conforme a la palabra de Dios. Dice, el débil diga, fuerte soy. El quebrantado diga, restaurado soy. El triste diga, alegre estoy en Cristo Jesús, porque Él es mi fortaleza y mi roca. El necesitado diga, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El solo dice, no estoy solo porque Él lo prometió que estará conmigo hasta el fin del mundo. El enfermo diga, sano soy por las llagas de Jesucristo. El afligido diga, regocijémonos. Regocijados, regocijados. Os digo regocijados. ¿Estamos negando la realidad? No. Simplemente nos estamos poniendo de acuerdo a lo que ya Cristo Jesús conquistó por nosotros en la cruz del Calvario. La Biblia habla de Ezequiel, un hombre de Dios, un profeta de Dios, que Dios lo toma y lo lleva a un lugar de huesos secos y lo pone ahí. Y le dice, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Va más adelante, ¿vivirán estos huesos? Él lo toma y lo pone en una posición donde hay un valle, un zanjo de huesos secos. Y lo coloca ahí y le dice, hijo, hombre, ¿vivirán estos huesos? En otras palabras, ¿cómo vas a hablar conforme a lo que tú estás viendo? ¿Qué vas a decir a lo que tú estás viendo con tus ojos? ¿Vas a hablar conforme a tus ojos o conforme al poder de Dios? En el versículo 4 le dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí la palabra de Jehová. Ve, no se trata de decir por decir o de ser una persona positiva por ser positivo. Se trata de hablar conforme a la palabra de Dios. Declarar la palabra de Dios. Y no ver el mal que está al frente de nosotros, sino alinearnos con la palabra de Dios y declarar la palabra de Dios. Usted y yo decidimos, iglesia, traer bendición o calamidad a nuestras vidas, nuestras familias o nuestro futuro. Usted y yo decidimos. El poder para bendecirnos está en nosotros. O hablamos conforme a lo que vemos o hablamos conforme a lo que creemos. ¿Qué vamos a hablar? Mire cómo lo dice Proverbio 13:3. El que refrena su lengua protege su vida. Pero el ligero de labios, ¿qué pasa? Provoca, trae su ruina. ¡Wow! El que refrena sus dichos de hablar conforme a lo que ve, dice ese protege su vida. Pero aquel que lo que ve, lo habla, todo lo que ve lo quiere decir cuando no hay necesidad de eso, dice, ese resguarda su propia vida. Hermanos, había una ocasión donde nosotros vivíamos cerca de los rieles del tren. Bueno, mi hermana vivía cerca de los rieles del tren. Y cuando íbamos ahí, era imposible dormir, porque era ahí cerca de la West Side, ahí por la Harrisburg. Era imposible, porque a todas horas era como que llegaba y se enchufaban y el pito. Y uno se levantaba en la mañana y decía, oye, ¿cómo dormiste? ¿Cómo duermes tú aquí en esta casa? Y dice, yo no escuché nada. Fue interesante entender, con el pasar de los días, uno dejaba de escuchar aquel gran ruido. Es como el tren del metro. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo escuchó? ¿Verdad? Porque usted se acostumbró. Hay cosas en la vida, hermanos, que
que tenemos que acostumbrarnos. Y le voy a decir una, que el enemigo siempre va a estar hablándonos, gritando. El enemigo siempre va a estar haciendo bulla. Y usted o se acostumbra a esa bulla y no permita que esa bulla lo afecte. Y usted sabe que está ahí la bulla. Ahí está el enemigo diciéndole cuánto mugrero. No conforme a la palabra de Dios. Usted lo ignora y aprende a vivir en paz. O usted le pone atención y empieza a ser afligido. Luego eso se va a revelar en su hablar. Usted y yo decidimos. El enemigo va a estar ahí hablándonos, queriendo que nosotros declaremos sus ideas que viene y planta en nuestra cabeza, en nuestros corazones. Y nosotros podemos alinearnos a la palabra de Dios o empezar a escuchar la bulla del enemigo, que déjenme decirles que no va para ningún lado. Dice que cuando David llegó allá donde estaba este filisteo y estaba el ejército de Dios y salía el filisteo, el gigante aquel, dice que en las mañanas y en las tardes todos los días salía y declaraba: ¡hey! Es que no hay nadie. Ustedes, gallina, y ¿saben qué tanto? Pero es interesante que comenzaba el día declarándole palabra y terminaba el día declarándole al enemigo la palabra. Y los tenía todos adormecidos. Pero llega un jovencito que no se alineó a esa palabra, sino dijo: ¿quién se cree este filisteo que no conoce al Dios vivo? Y dijo, eso fue lo que él declaró: así como el Señor me libró del oso y del león. Mire lo que él declara: así el Señor me librará de este filisteo incircunciso. Para la gloria de Dios. Ahí va a estar el filisteo, hermano. O usted se atemoriza por escuchar esa voz y se aflige y empieza a hablar conforme, o usted lo ignora y aprende a no escuchar esa voz y a escuchar la voz de Dios. El Proverbio 21:23 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Wow. El que guarda su boca y su lengua, su alma de angustias. Guardémonos, porque al final del día nuestras palabras nos las comeremos. Así dice la palabra, ¿no? Nuestra vida se moverá en la dirección de nuestras palabras. La palabra dice que comeremos el fruto de nuestras palabras. Iglesia, nuestra victoria está en la boca y no en los ojos. Nuestra victoria está en la boca y no en los ojos. Ahí está nuestra victoria. En la boca, no en nuestros ojos. Mire lo que sucede en Génesis capítulo 11, versículos 6, 5 y 6. Un pueblo, una lengua. Génesis 5 y 6. Un pueblo, una lengua. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de Dios, los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora que la han pensado hacer. Wow, dice: he aquí el pueblo es uno y todos hablan, tienen un mismo lenguaje. So Dios se da de cuenta de lo que está sucediendo en la Torre de Babel, porque esto sucede en la Torre de Babel, y dice: son uno y otro elemento, tienen un mismo lenguaje. ¿Y qué dice? Esto nadie lo va a parar. Y Dios nos da una tremenda bendición, iglesia, que no se nos pase por alto, que cuando hablamos un mismo lenguaje, nada, escúcheme, iglesia, no podrá detener. Nada nos va a poder detener. Nos llamamos hermanos unos a otros porque tenemos un mismo Padre. Por medio de nuestro Señor Jesucristo somos hermanos. Somos un mismo pueblo en Cristo Jesús. ¿Qué quiero decirle con esto? Que ya somos uno, un mismo pueblo. Ahora nos toca a usted y a mí aprender la segunda parte, que es hablar un mismo lenguaje. Y porque ya somos un mismo pueblo y aprendemos a hablar el mismo lenguaje, hermano, nada nos podrá detener. ¿Cuál lenguaje, Pastor Omar? El lenguaje del amor.
cuando aprendemos a hablar el lenguaje del amor. No conforme a lo que veo, no conforme a lo que siento, no conforme a lo que entiendo, pero conforme a la palabra de Dios, conforme al amor. Porque de nada me sirve a tener profecías y hacer milagros y sanidades. Si no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Soy como un metal que resuena. Pero cuando aprendemos el lenguaje del amor, en Cristo Jesús, iglesia, no hay nada que nos pueda detener. Y esto mismo se aplica en el matrimonio, fíjese. Cuando usted como pareja habla un mismo lenguaje, no va a haber quien los detenga. Ustedes van a florecer. ¿Quiénes somos y cómo somos? Son el resultado de las palabras. Algunos de ustedes tienen inseguridad, miedos, prejuicios, debido a una mala palabra que se declaró en su vida. ¿Por qué? Porque las palabras nos forman, nos moldean y nos envían. Las palabras nos forman, nos moldean y nos envían. Hermano, Dios nos probará, Dios nos entrenará, Dios nos disciplinará, Dios nos moldeará, Dios nos pondrá al frente de huesos secos, en circunstancias de donde hay escasez, donde hay enfermedad, donde hay dolor, donde no se ve nada, y Dios no va a hacer la misma pregunta que le hizo Ezequiel. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Vivirán estos huesos secos? ¿Y usted qué va a decir? ¿Y yo qué voy a decir? Este hombre fue muy sabio y dice, bueno, Señor, tú lo sabes. No dijo sí, no dijo no, pero ¿qué le dice el Señor? Ok, yo lo sé, profetiza. Habla mi palabra, habla a esa circunstancia muerta, habla a ese matrimonio, habla a ese cuerpo, habla mi palabra. Dice que cuando habló, dice que vino el Espíritu y se movió los huesos y formó un gran ejército por el poder de la palabra. ¿Quién somos y cómo somos? Es el resultado de la palabra declarada, que por fe se habla y se declara. Hermanos, hoy es cuando, hoy más que nunca, practiquemos declarar la palabra de Dios. Usted está leyendo los salmos conmigo, como iglesia lo estamos leyendo. Declare la palabra de Dios. Declárela sobre su vida, su salud, su trabajo, su matrimonio. No se canse de declarar el bien de Dios. Cada vez que usted declara la palabra de Dios, usted está tirando una semilla que a su tiempo va a dar su fruto. Usted empiece a declarar la palabra de Dios. Su atmósfera, todo va a cambiar. Las cosas van a ser atraídas porque usted ha declarado la palabra de Dios. Y los ángeles que están a nuestro servicio, conforme a la palabra de Dios, dice que se activan. Y las cosas que no son vienen a ser tan solo porque usted y yo tuvimos la fe para declarar la palabra de Dios. El poder de la palabra. Número 3. La lengua es responsable, muy responsable. La lengua es responsable de grandes cosas. Pero ¿sabe qué es el problema de la lengua? Que en el libro de Santiago, en el capítulo 3, el versículo 1 y 2, habla del poder. Dice, no se hagan muchos maestros, porque hay mayor condenación en esto. Y eso en sí es una enseñanza, y voy a dejarlo por fuera intencionalmente. Pero en el versículo 3, en el libro de Santiago, capítulo 3, dice, podemos hacer que un caballo, hablando de la lengua, un caballo vaya donde quiera si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño, la palabra clave es pequeño, un pequeño timón hace que un enorme barco gire donde el capitán quiera, desee, por fuerte que sean los vientos. ¿Escuchó eso? Por fuerte que sean los vientos. Y de la misma manera, la lengua es algo pequeño, pero pronuncia grande discurso. Así también una chispa puede encender todo un bosque. ¿Qué quiero decirle con esto? La lengua es responsable. Aunque la lengua es pequeña, pequeña, pequeña. Hay 3 objetos que habla aquí Santiago, 3 cosas que son muy pequeñas, pero que tienen un gran impacto. Una es un freno del caballo, algo tan pequeño. Yo no sé cuándo fue usted la última vez que estuvo en un caballo. La última vez que estuve en un caballo, el caballo se decidió acostarse y para abajo fui yo también.
Son animales grandes y fuertes, mucho más fuertes y mucho más grandes que nosotros en muchas ocasiones. Pero con un freno se controla. Algo tan pequeño, algo que usted lo puede mantener en su mano, usted puede controlar a un animal. También nos dice algo tan pequeño como un timón comparado a un barco en sí, a un motor, a una hélice. Dice, va a donde el capitán desee. Y no solo eso, ¿qué es? Pronuncia grandes discursos. Y dice, así es una chispa la lengua, es como una chispita que enciende los bosques de California, o aquí en Texas, o allá en Canadá. Por muy pequeña. ¿Qué quiero decirle esto? Que Santiago nos está diciendo, en otras palabras, no subestemos el poder de las palabras. No tengamos en poco, en pequeño, el poder de las palabras. Porque tienen poder las palabras. No la tengamos en poco. Seamos conscientes que así como un freno controla un gran barco, un gran caballo, y lo lleva donde quiera y usa las fuerzas como él quiere, o así como un timón, por muy pequeñito que es y por mucho que lo lleva a su destino. Si el capitán se mantiene firme, lo lleva a su destino, y así como una chispa enciende un gran bosque, estamos hablando de 200, 300, 500 acres, así nuestra lengua tiene un gran poder. Recordémonos de eso hoy. Usemos nuestra palabra sabiamente. Usemos la palabra de Dios y no tengamos en poco nuestras palabras, porque tienen poder. Punto número 4 y mi último punto. La lengua es inconstante. Lo ha domado animales, aves, reptiles y peces. Yo cuando leí, ¿a poco el ser humano ha domado peces? Ya luego me acordé de los delfines, me acordé de Chamú. Dije así, hasta los peces. Ha domado águilas, elefantes, wow, leones, tigres, changos, camellos. Ha domado serpientes. El ser humano ha domado cuanta cosa ha podido domar. Pero el versículo 8, pero nadie puede domar la lengua. Aunque hemos como seres humanos domado los animales, caballos, aves, perros, águilas. ¿Cómo usted doma una águila? Yo decía, ¿cómo? Y la echa a volar y va y pone el brazo y ahí llega. Yo decía, wow, esto es sumamente interesante. Y no sé cómo lo hacen todavía, pero me quedé sorprendido ver una señora y bajita. Este águila le podía agarrar de la cabeza y llevársela. Pero estaba domada el águila. ¿Y sabe para qué lo usaba? Para espantar los pajarillos. Entonces la mantenían con mucha hambre, la sacaban, le quitaban los ojillos, la soltaban, iba, comía y regresaba. ¿No es eso algo interesante? Nosotros como seres humanos hemos podido domar todas estas cosas. Pero Santiago nos dice, aunque usted pueda domar todas estas cosas, nadie hasta el día de hoy ha podido domar la lengua. Es maligna, incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, a otras veces maldice a quien Dios creó a su propia imagen. Es como que usted venga y me diga, oh, pastor hermano, usted es un gran hombre, usted es esto. Y wow, gracias. Ah, pero sus hijos es esto. Entonces yo vengo y le digo, Dios, tú eres grande, eres bello. Ah, Señor, pero tu hijo es un bastardo. Eso es lo que hacemos cuando hablamos a alguien de mal. Es como que alguien venga y me diga a mí, hermano, usted es un gran hombre. Pero venga y luego empieza a hablar mal de mis hijos, a decirles que son esto, que son lo otro, que no sirven. ¿Usted cree cómo yo me voy a sentir? Todo lo que usted me dijo a mí ya no perdió su sentido. Cuando usted habla mal de alguien, cuando usted habla mal de su hermano, toda su alabanza perdió su sentido. Todas sus palabras de honra y gloria a Dios pierden su sentido. ¿Se da usted cuenta por qué es tan importante no deshonrar a su hermano y a su hermana con sus palabras? Porque entonces su alabanza y su adoración ya no tiene sentido. Póngase usted en la posición de Dios.
que vengan y lo exalten, le digan lo buen padre que es, lo buen proveedor que es, pero luego se voltea y le dice, su hijo no sirve para nada, es un vago, es un vagabundo. ¿Usted cómo se va a sentir? Se me va, te me vas de mi presencia. Eso es lo que nos está diciendo, iglesia. Ese es el poder de nosotros, tener mucho cuidado. Versículo 10 sigue diciendo, así la bendición y la maldición salen de una misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. Versículo 11, ¿acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? Supuesto que no. ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, la mata de mango no da naranja. No, tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. ¿Por qué? Porque es inconsistente y nadie la puede domar. La buena noticia, hermano, de que aunque nadie ha podido domar la lengua, ni nadie podrá domar la lengua, el Espíritu Santo de Dios es el único ser que puede domar nuestra lengua. El Espíritu Santo de Dios. Y si usted nunca ha visto cómo se doma un caballo, a veces, yo donde trabajaba, al frente había un lugar donde domaban caballos. Y desde mi oficina yo escuchaba cómo aquellos daban de patadas, porque lo agarran y lo ponen a dar vuelta, a 3 o a 4. De aquí hay un bozal. Y ellos daban y daban patadas y daban relinche y daban vueltas. Era un molino de vueltas. Hasta que el caballo aprendía a caminar suavemente e ir conforme al hierro. A veces Dios nos pone en esos paradigmas de la vida para domarnos. Nos pone en situaciones difíciles para domar nuestra lengua y que nuestras palabras sean palabras de bendición y no de maldición, palabras de vida y no de muerte, palabras de luz y no de oscuridad. El Salmos 141, versículo 3 dice, Señor, pon un vigilante en mi boca, ponle un sello a mis labios. Yo creo que es un salmo que yo fácilmente podría orarlo. Pon un vigilante en mi boca, Señor. Para no hablar conforme yo siento, conforme yo veo, sino hablar conforme a tu palabra, Señor. Hablar bien y no mal. Hermano, los hombres han llegado a dominar animales mucho más fuertes, mucho más rápidos, mucho más hábiles. Pero nadie ha podido dominar la lengua. Solo cuando la ponemos y la sujetamos a la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Como conclusión, así como la gravedad es una ley espiritual, hablar palabras también es una ley espiritual. Esta ley espiritual de hablar palabras funciona a tu favor o en tu contra. Tú decides. Funcionará para tu ventaja o para tu desventaja. Pero recordemos que siempre funciona lo que hablamos. Aprendamos a hablar palabras positivas que estén de acuerdo a la palabra de Dios y siempre serás victorioso sobre cualquier circunstancia sobre tu vida. En Marcos 11:23, y concluyo con esto y luego unos cuantos decretos que Dios puso en mi corazón. 11:23, Dios le dice a sus discípulos, porque de cierto os digo, que cualquiera, no importa quién sea, no importa su raza, su tamaño, su edad, les digo por cierto que cualquiera que dijeres a este monte, que diera la palabra, que declarara la palabra, quítate y échate en el mar, y no dudares en su corazón, sino que creyere será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. Cualquiera. No hay un rango, no hay una calificación especial. Cualquiera que dijese a ese problema, a esa lucha, a esa escasez, a ese monte, quítate y échate. Dice el Señor, y si lo crees en tu corazón, te será hecho. Si lo crees en tu corazón, verás mi gloria. Hermano, la Biblia habla de ejemplos y nos da ejemplos tras ejemplos tras ejemplos de hombres y mujeres que por la palabra, tan solo por la palabra dicha, le fue hecho conforme a su fe.
Uno de ellos es aquel centurión que llega donde Jesús y dice, no es necesario que vengas. ¿Qué dice? Di la palabra. ¿Por qué? Porque yo entiendo la autoridad de la palabra porque soy un centurión y tengo otro soldado bajo mi rango. Y si yo le digo a aquel, ve, aquel va. Y si le digo a aquel, ven, aquel viene. Yo entiendo el poder de la palabra, entiendo cómo opera la palabra. Y porque entiendo eso, tú no tienes que ir hasta allá, Señor. Tan solo da la orden y se va a cumplir. El Señor ha puesto ese tipo de autoridad en nuestras vidas para nosotros dar la palabra. Hermano, es necesario aprender esto. Y no vivir y no hablar conforme a lo que vemos, sino conforme a lo que creemos. Dios, Jesús mismo dice que cualquiera que dé la palabra, eligiera ese monte de problemas, de luchas, de necesidades, de escasez, de soledad, de lo que sea. Usted lo nombra. Tenga la fe. Háblele a ese monte. Y en el nombre de Jesús, sin dudar en su corazón, échate. Hoy vaya a su casa y declare el poder de Dios, la gloria de Dios. Declare la presencia de Dios, la provisión de Dios, el amor de Dios. Declárelo y no se canse de declararlo. Y usted va a crear una nueva atmósfera en su vida y para su gloria. Hoy he preparado algunos decretos que quiero compartir con ustedes. Si ponen el primero, por favor. Decreto, digo, establezco, conforme a la palabra de Dios, que por cuanto soy un hijo de Dios, se activa en mí la naturaleza del Padre Celestial. Y soy lleno de ¿qué? Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de contristar al Espíritu Santo. Confío en la gracia que me ha sido dada. Pido un desbordamiento sin precedentes de su presencia, acompañada de una unción poderosa, capaz de pudrir los yugos de pecado en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, lo declaramos, Padre. Llenos de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de no conquistar al Espíritu Santo de Dios. Confiamos que en la gracia, Señor, que nos ha sido dada, Señor, traerá un desbordamiento de tu presencia en nuestras vidas. Segundo decreto. Decreto protección sobre mi vida. De toda clase de mal, peligro, tentaciones, desgracia. Porque estoy cubierto bajo el pacto de la sangre de Jesucristo, de Cristo. Ninguna arma forjada contra mí prospera. El enemigo no me puede tocar. En el nombre de Jesús. Tercer decreto. Declaro crecimiento, revelación, madurez, avance espiritual en mi vida. Declaro que la gente verá en mí a Jesús. Soy un portador de la gloria de Dios. Donde esté y con quien esté mostraré su presencia, su poder y su amor. Aleluya, amén, sí. Lo haremos, Señor. Lo declaramos. Somos portadores de tu gloria, Señor. Declaramos crecimiento, revelación, madurez y avance espiritual. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Por último, la última declaración, declaro la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano sobre mi vida. Temor, todo temor, angustia se va de mí. La paz de Dios guarda mi corazón, mi mente en Cristo Jesús. La paz de Dios gobierna mis pensamientos, el gozo de mi Señor es mi fortaleza. Amén, amén, amén. Iglesia, yo tengo un cuaderno, un libro en mi librería, en casa, donde de tiempo a tiempo no sé cómo orar ni sé qué decir. Y yo voy a este librito y saco estos decretos y empiezo a declararlo. Puedo llegar a mi oficina bien afligido por lo que está sucediendo, por lo que estoy viendo. Porque veo una cosa y soy humano, pero empiezo a declarar estas cosas en mi actitud y mi atmósfera, y mi cuerpo y mis sentimientos son transformados. Porque mi palabra se empieza a hacer un hecho. Yo lo declaro, hermano, que usted no necesita vivir en desánimo, en tristeza. No somos humanos, pero cuando se sienta así, cómprese un libro, lea los salmos y declárelo sobre su vida.
recítelo sobre su vida. Declare el favor y la gracia y el poder de Dios sobre su vida. Una y otra vez, usted va a ver cómo su mente y su panorama va a cambiar. Porque la palabra se activa en su vida y en mi vida. Así, y recuérdese, por muy pequeño que es el timón, por muy pequeño que es el freno, por muy pequeña que es una chispa, tiene un poder tremendo. Por muy pequeña que sea el decreto que usted declare, declárelo sobre su vida. Declárelo sobre sus hijos, sobre sus finanzas, sobre su hogar. Declare la palabra de Dios y no se canse. Amén. Se pone de pies conmigo, por favor. Aleluya. Vamos ahora a declarar la palabra de Dios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. No hablamos con